y a las 19:45. Fin de espacio publicitario. Hanging, un apellido de radio. Con Virginia, en la radio 92.3. Fernando Vecchio, empresario y autor de los libros El éxito en los negocios y Mentalidad de dueño, invita a sus talleres y seminarios motivacionales. La razón del éxito es la alegría y para lograrlo hay que romper nuestros propios techos. www.fernandovecchio.com.ar. El éxito en los negocios y Mentalidad de dueño, de Editorial Urano, empresa activa. Están disponibles en las mejores librerías del país. Bienvenido, ¿cómo le va Fernando Vecchio? Pero muy buen día, Virginia Hangling, ¿cómo están todos? Ay, yo acá estoy expectante esperando este paralelo con el Mundial y las empresas. Sí, la verdad que sí, ahí escuchábamos al relator cantar el gol de Messi, ¿no? Sí. Y muchas veces tiene mucho que ver, ¿no? En este tiempo de mundiales, ¿no? Lo único que se habla es de fútbol, así que en esta columna de hoy no vamos a hacer la excepción, Virginia. Un día les dije a la audiencia que íbamos a hablar de fútbol y hoy llegó el día, así que está muy bueno, ¿no? Porque hay características como alguna vez vos dijiste, Virginia, nos contabas, que como en el fútbol la vida del emprendedor o del empresario también tiene muchas similitudes, ¿no? Con el deporte, este deporte que es tan popular. Y por eso hoy vamos a comparar algunas cosas, a ver, y aprender a ser mejores en el trabajo y en la vida, comparándonos con algunas cosas del fútbol. A ver. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Como en el fútbol necesitamos buscar oportunidades, ¿no? En los negocios también. Esto de armar jugadas, armar estrategias, alianzas, ¿no? Alianzas con otras personas para poder sacar adelante los partidos, ¿no? Que nos toca jugar, que son muchas veces. Otra clave que es importante es la motivación, tener motivación como los jugadores. Es muy importante generar motivación porque hay que generar circunstancias positivas, ¿no? También para poder tener éxito. Muchas veces yo pienso eso en los DT, ¿no? En los directores técnicos, cómo con el mismo equipo, cuando cambian de director técnico, con qué palabras usará, ¿no es cierto?, para estimular de tal modo que un equipo cambia rotundamente con un nuevo hombre a cargo. Sí, eso tiene que ver con el coach, ¿no? Porque muchas veces siempre hay alguien que nos puede coachar y digamos, darnos una nueva motivación, empujarnos para adelante, saber que hay cosas nuevas para emprender, y muchas veces tiene que ver con el técnico, es una realidad que tal cual, ¿no? Uno cambia, muchas veces el equipo va a último, cambia el técnico y le va bien. Y es el mismo equipo y la misma época, ¿no es cierto? Sí, tal cual, es muy importante. Por eso... Esta es la motivación, porque ellos la despiertan. Alguien que despierte la motivación, ¿no? Bien. También en este mundo de los emprendedores, como en el fútbol, es un mundo de competencias, ¿no? Porque ahí donde uno tiene su competencia, ese no que hay que superar, digamos, haciéndole FAU, ¿no? Pero sí, digamos, prepararse para buscar una buena jugada, para sacar ventaja para hacer rentable nuestro negocio, ¿no? Porque en definitiva tenemos que ganar. Y ahí es donde tenemos que lograr una buena jugada, ¿no? A veces yo veo estas cosas que nos enseña Fernando, las veo en el show de Tinelli. Ajá. En el show match, porque como Tinelli da volantazos en el aire, es un programa en vivo, claro, y uno ve que obviamente él está buscando que el público lo acompañe. Entonces ve una cosa que uno no anduvo, de golpe hace así un volantazo y se va atrás de cámaras a hablar con lo que ponen la música, cambia, pone un casamiento, el otro día pone... tres muñecos. Es como improvisar, ¿no es todo cierto? El tiempo, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos explica Fernando Vecchio siempre, que es un líder a cargo de una empresa. No, pero por supuesto que tenemos que improvisar los emprendedores, porque hay una realidad que a veces nos cambia continuamente, ¿no? Esto del cambio, ¿no? Muchas veces uno, por no querer perder, vos fíjate que puede llegar a perder oportunidades de trabajos importantes. Yo siempre digo que hay que saber perder, ¿no? Para a veces ganar, ¿no?
y perder como en el fútbol, ¿no? Pero no perder y desmotivarse, sino levantarse rápido, ¿no? Y salir a jugar un nuevo partido, porque muchas veces como en la vida hay que aprender a perder. No hay que quedarse enganchado, ¿no es cierto?, en lo que salió mal. Claro. Es como el tenis pasa eso, si vos te quedas enganchado en tanto anterior, se te pasa la pelotita nueva, ¿viste? Tal cual. Y a veces hay que dejar, yo siempre cuando hablo del cambio y de esto de perder, no solo, digamos, en una circunstancia saber que uno salió desfavorecido, sino también dejar las cosas viejas, ¿no? Porque para darle lugar a las cosas nuevas, porque a veces tenemos miedo al cambio, que es algo muy habitual en el emprendedor, ¿no? Tener miedo al cambio, uno se va acostumbrando y es como una maquinita, ¿no? Y no querer soltar lo viejo, ¿no? Siempre nombro esa frase de O'Higgins, que dice que lo más difícil no es adquirir nuevas líneas de pensamiento, ¿no?, en la mente, sino lo más difícil es desprendernos de las viejas. Dejar lugar para estacionar. Tal cual. Este fin de semana saqué 3 bolsas enteras de consorcio de papeles viejos, pero algunos eran cuentas de luz de mi mamá que murió hace 20 años. Bueno, sí. Y pasa, ¿no? Que uno no lo guardás porque decís, bueno, a lo mejor me hace falta, y después se pasa tan rápido la vida que te olvidás 5 años de revisar las cosas. Pero no, es que pasa eso porque uno vive una vorágine día a día, y en la empresa pasa lo mismo. A mí me ha pasado, yo tengo un testimonio que siempre lo cuento, que tiene que ver con nosotros le cuento al público, el que no me conoce, la gente nueva, tenemos una metalúrgica, ¿no? Y en esa metalúrgica tenemos máquinas, y teníamos una máquina vieja, que era un tornito del año, no sé, 50, donde le teníamos cierto cariño, ¿no?, a esa máquina. Entonces mi mamá siempre me decía... ¿Tenía nombre de persona el tornito? No. No, pero bueno, pero era como una persona, porque estaba siempre ahí presente, ¿no? Y un día decidí venderlo, porque, digamos, necesitábamos el lugar. Y ahí cuando se enteró mi mamá, pobrecita, que ya viejita, ¿no?, se entera que íbamos a vender, y pegó el grito en el cielo. Claro, ¿no? con razón. No, ese torno no, porque lo compró papá, y ese torno siempre papá lo quiso mucho, pero claro, muchas veces nos arraigamos a las cosas por una cuestión sentimental y no le damos lugar a la tecnología nueva. Y es ahí donde por ahí nuestro negocio no prospera, no podemos avanzar. Y siempre cuento este testimonio porque hace, ¿no?, a tener el lugar para las cosas nuevas, ¿no? Y bueno, como diría alguien por ahí, ¿no?, a veces hay que pensar, también como en el fútbol, ¿no?, pensar y armar la jugada. Perfecto. Yo la otra vez contaba en este programa que tenemos que aprender a parar la pelota debajo del pie y mirar la jugada, porque muchas veces estamos tan embalados que no pensamos, ¿no? El árbol nos tapa el bosque. El árbol nos tapa el bosque. Y esto de ponernos a pensar y armar la jugada para no tener que arriesgar tanto a veces, ¿no? Como diría alguien por ahí, usar la cabeza y no los pies. Bueno, en el fútbol hay que usar las dos cosas, ¿no?, la cabeza y los pies. Pero bueno, se trata de esto, ¿no? Y bueno, para ir resumiendo, ¿no?, porque tiene tantas coincidencias el fútbol que nos podemos pasar la hora entera, ¿no?, hablando de cosas que el fútbol nos muestra y que nosotros podemos aplicar. La vida también nos muestra, ¿no? Como decías vos recién, lo veías en Tinelli, lo ves en la televisión, y poder absorber cosas para aplicarlo en lo que nosotros hacemos es muy interesante porque hace que nosotros podamos crear nuevas cosas, nuevas expectativas, ¿no? El tema, Virginia, es que nunca tendremos todo bajo control, ¿no?, como en el fútbol, y eso es porque muchas veces también como en el fútbol hay que manejar la presión, otra de las cosas importantes, ¿no? Y como decíamos antes, tener un coach es muy importante, buscar siempre un mentor, alguien que ya pasó por lo que estamos atravesando. Alguien que vea de afuera, ¿no?, lo que estamos haciendo para poder, claro, ser más objetivo y marcarnos, ¿no es cierto? Como mi productor, Jorge Torres. Pero por supuesto, es el coach ahí de la radio, que va organizando la jugada para que ganar el partido, ¿no? Sí. Trabajar yo diría ni siquiera para ganar, para disfrutar del partido. Disfrutar el partido ya es ganar. Porque uno ya gana, aunque pase lo que pase, no importa el resultado, uno ya ganó. Eso la verdad que es tal cual, es ponerle pasión, amor a las cosas, ¿no? Y bueno, y para terminar, Virginia, quiero terminar con 3 cositas que para mí son muy importantes
muy importante y que tenemos que prestar atención ahora cuando veamos los nuevos partidos de Argentina, ¿no? Hay 3 lugares que los emprendedores y que la gente, que los empresarios, hay 3 lugares que nosotros como en el Mundial podemos estar, ¿no? Y podemos tomar como costumbre, ¿no? El primero es que podemos ser los muchos que pasan por afuera, ¿no? Por afuera de la cancha, y escuchar ruidos, escuchar que la gente grita y seguir caminando como si nada, ¿no? Es aquel que indiferente. También podemos ser uno de los muchos que están en la tribuna, gritando, alentando, mirando cómo juegan los protagonistas, y ser también de los que critican, porque ahí en la tribuna se dice de todo, ¿no? Aquellos que critican las jugadas. Y tenemos una tercera opción, ¿no? Que podemos ser uno de los 22 protagonistas, que a pesar de todo lo que nos gritan, de todo lo que pasa allá afuera, se animan y se arriesgan a jugar el partido, ¿no? Indiferente, público o jugador. Por supuesto, y saben que si ganan o pierden, fueron protagonistas, y si ganan la Copa, habrán cumplido el más hermoso de los sueños, ¿no? Que es ganar el Mundial. Entonces la pregunta que le dejo a todos los oyentes, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué lado preferís estar, no? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿De qué lado estás, como decía Matías? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Así que, Virginia, tenemos que animarnos a jugar en primera y animarnos a soñar. Bueno, hay una cosa importantísima, Fernando, que es, si uno no es protagonista de su propia vida, ¿de qué vida vas a ser protagonista? Pero por supuesto. Te vas a empezar a meter con la de tus hijos, con la de tus padres, ¿no es cierto? Por eso, yo lo que siempre digo y que creo que es algo importante, ¿no? Que si nos animamos a soñar, si nos animamos a querer lograr cosas, ahí ya somos protagonistas. Y siendo protagonistas, nos pueden pasar cosas, sí, pero en definitiva habremos alcanzado nuestro sueño, porque es muy difícil mirarlo desde afuera y tener la satisfacción de alcanzar un sueño. Así que bueno, gracias, Fernando. Vamos a seguir soñando para lograr esto y que Argentina salga campeón, ¿no? Absolutamente. Fernando, lo dejo en contacto con la producción y lo espero mañana en La Otra TV, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a estar ahí en La Otra TV con Virginia Hangley. No corte, por favor. Gracias. Gracias, Fernando Vecchio. Fernando Vecchio, empresario y autor de los libros El éxito en los negocios y Mentalidad de dueño, invita a sus talleres